Buenos días, somos el grupo número 3 de Pensamiento Sistémico y le vamos a presentar ¡Cauca Dependencia! Aquí estamos mostrando los grupos trabajando. Este es Industrias desde Santander de Quilichao. Acá estamos trabajando lo que son el tema central de la Cauca Dependencia. Aquí tenemos el consumo de agua en Cali por las industrias, los servicios. Acá tenemos la caracterización del agua en Cali, del consumo como tal. Y aquí en esta franja, en la esquina, tenemos la caverna de las ideas, donde mostramos los problemas, hipótesis, las posibles soluciones que están hacia la luz. Cauca Dependencia es nuestro tema central. El río Cauca es uno de los más importantes ríos de Colombia. Nace cerca de la Laguna del Buey, en el macizo colombiano, departamento del Cauca, y desemboca en el río Magdalena, cerca de la población de Pinillos, en el departamento de Bolívar. En su recorrido entre las cordilleras central y occidental, el río Cauca pasa por más de 180 municipios en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. La cuenca hidrográfica de aproximadamente 63.300 kilómetros cuadrados es el lugar de diversas actividades productivas como la industria azucarera, cultivo de café, generación de electricidad, explotación minera y agrícola. En sus 1.350 kilómetros de recorrido, el río Cauca es vertedero de aguas residuales de más de 10 millones de personas. La primera gran carga contaminante la recibe en la ciudad de Popayán, donde varios ríos y quebradas traen aguas residuales no tratadas, cerca de 4.000 personas. Popayán en sí mismo son casi 300.000 habitantes y no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Continuando con el recorrido, en la represa de la Salvajina el río reposa y se oxigena un poco. Sin embargo, posteriormente pasa por 7 minas de oro, algunas de las cuales utilizan mercurio en su extracción, y antes de entrar al departamento del Valle del Cauca hay 8 areneras entre artesanales e industriales. A su paso por Cali, el Cauca aún tiene aguas bajo los límites de tratabilidad para consumo humano. Sin embargo, las empresas municipales de Cali, por ejemplo, en este caso en Cali, tienen que gastar importantes recursos en oxigenación en sus bocotamas. La planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo trata las aguas residuales colectadas por el alcantarillado de la ciudad de Cali antes de volverlos al Cauca, pero su capacidad es suficiente para limpiar únicamente el 60% del total de flujo de aguas negras. El colector sur de Cali colecta las aguas residuales de cerca de 2.000 personas del suroriente de la ciudad y vierte sus aguas sin tratamiento al río Cauca. Este canal pasa al basurero de Navarro, donde la ciudad de Cali botaba 1.800 a 2.000 toneladas diarias de residuos. Según informes de entidades ambientales, el basurero de Navarro se filtra hacia el canal colector sur 2.040 metros de lixiviados de cada año. Por ejemplo, esto es, digamos, una pequeña introducción a todo el problema ambiental que tenemos, digamos, en cuanto al río Cauca en todo el país. Entonces, de aquí, de la parte central, que es la Cauca Dependencia, sale lo que es la minería, las poblaciones y pues todo el resto de contaminación. Ahora en la Cauca Dependencia nos vamos a centrar en la contaminación de los ríos de Cali, ya que de la contaminación total del río Cauca el 50% está concentrada en Cali. En la ciudad de Cali se caracteriza porque todos los ríos tienen como los mismos factores de contaminación: el vertimiento de aguas residuales, contaminación por la minería ilegal de las montañas, minas de oro, de carbón. Entonces, en Cali también hay muchas poblaciones subnormales, es decir, hay muchos caseríos que no tienen
que no tienen alcantarillado, y pues en Cali como prestadora de servicios debe ser el encargado de mejorar dicha situación, pues porque si no vamos a tener contaminaciones de residuos fecales en los ríos, y pues como todo esto va al Cauca, pues el Cauca es el que abastece el 77% de la población de Cali. Entonces, a raíz de esto, en el río Cauca hay muerte de especies animales y hay un costoso tratamiento de las aguas. ¿Por qué? Digamos que hasta ahora se tienen que utilizar hasta 20 toneladas de oxígeno para poder tratar el agua. Y pues también se puede ver una falta de planeación, ya que uno de los caños de aguas residuales del sur de Cali, que ahí cae todo lo de 200.000 personas, cae justo 200 kilómetros antes de la bocatoma de la planta de tratamiento de Puerto Mayarino. Cauca dependencia. Vemos que las principales causas de contaminación del río son las empresas, las cuales hay vertimientos de aguas residuales en su cauce de 1.350 kilómetros, las cuales hay entre 3.000, aproximadamente 3.000 predios, de los cuales se encuentran entre fincas, industrias y casas, de las cuales todos sus desechos son vertidos al río, y muy pocas empresas tienen tratamiento de aguas residuales. Por esta razón, el descargue hacia los afluentes y contaminación con metales pesados, tales como el mercurio, cobre, bromo, entre otros 12 metales que contaminan al río. Otra fuente de contaminación del río Cauca que se ve desde Santander de Quilichao hasta Media Canoa es la explotación de gravas y arenas. Esta explotación se puede hacer de forma industrial o artesanal. De estas arenas y gravas son compradas por la industria de la construcción por su calidad y por sus diversos tipos de tamaño que se pueden encontrar a lo largo del río. Sin embargo, esta explotación excesiva trae varios problemas. Primero, el dragado de la cuenca hace que el río se haga más profundo en ciertas zonas. Al hacerse el río más profundo en unas zonas, hace que su velocidad aumente en este tramo y empiece a arrastrar materiales que están por debajo de la superficie del agua. Estas arenas se van y se depositan en otros sitios en donde causan problemas para las bocatomas de los ríos. Muchas veces en la ciudad, en Cali en particularmente, se va el agua debido a esto, a la turbidez tan alta que hay en el agua del río Cauca. A su vez, estas partículas en el agua producen que haya una baja capacidad de transporte de sedimentos. Es decir, si hay mucha turbidez a causa de arcillas y arena, se le va a sumar al transporte de partículas orgánicas. Esto hace que haya un descenso en el nivel de oxígeno que hace que la vida en el agua no sea posible y aumenta el índice de contaminación. Ahora bien, este dragado causa una erosión cerca de los diques de donde se extrae dichos materiales. El debilitamiento de diques es una de las causas por las cuales el río también ha llegado a generar contaminaciones en las pasadas olas invernales. Ahora vemos que la arrastra, y como dije, la arrastra de sedimentos nos lleva a una baja contaminación que a su vez aumenta el costo de tratamiento de los diferentes acueductos, causa muerte de especies animales y reduce los ecosistemas, porque se empiezan a almacenar arcillas en sitios donde normalmente se desarrolla la vida, como en lagunas y humedales. Otra problemática que afecta al río Cauca es la minería ilegal que se está dando en las zonas del páramo de la montaña. La minería ilegal consiste principalmente en la explotación carbonífera, la explotación de oro y el dragado de las cuencas. En la explotación de oro se utiliza grandes cantidades de mercurio en los procesos. Además de estas cantidades de mercurio, se utiliza también cromo y cobre y otros 12 metales pesados que luego contaminan el río Cauca y sus ríos afluentes.
Lo que ocasiona esto es que haya baja oxigenación en el río, lo que hace que los costos del tratamiento de las aguas sean más costosos, pues aumenten. También hace que haya muerte de especies de animales debido a la contaminación por el mercurio y los otros metales pesados. Esto hace que haya una reducción en los ecosistemas. La otra es la explotación carbonífera, que contamina con caparrosa, pues, contaminando las aguas y también el aire. Esto afecta a las poblaciones aledañas de estos campamentos de explotación minera, causando enfermedades respiratorias en las personas y en los ríos, pues al igual que la del mercurio, causan pues baja oxigenación y esto lleva pues, a mayores costos también y a las muertes de especies animales. El otro tipo de minería es el dragado de cuenca, que consiste es utilizado para la sustracción de arenas y gravas para las construcciones. Para hablar de las empresas industriales en Yumbo y Santander de Quilichao, empezaremos por el Cauca Dependencia. Cuando partimos del Cauca Dependencia nos vamos por las empresas, del cual llegamos a que en el departamento del Cauca, el río Cauca nos da un porcentaje del 32%, y en el departamento del Valle del Cauca nos da un porcentaje del 47%, del cual en el departamento del Valle del Cauca el 14% es para las industrias, y en el del Cauca el 4% es para las industrias, del cual nos basaremos en Santander de Quilichao como las industrias que van a consumir el agua del río, que son Colombina, productora de calzado del Cauca, y Almidones Nacionales. Y en Yumbo tendremos Cartón de Colombia, Química Orden, Pauricedas, Bavaria y Postobón. Para ello uniremos esto en lo que son los centros económicos de importancia, puesto que son cercanos al puerto de Buenaventura, a la capital del Valle del Cauca, que es la Cali, y a su vez tendremos una variedad de industrias. Que tanto Yumbo y Santander de Quilichao sean centros económicos de gran importancia conlleva que en ellos se concentra en gran cantidad de industrias, tales como industrias papeleras, azucareras, cafeteras, industrias de agricultura y otras que fundamentalmente son químicas. Esta gran cantidad de industrias hacen que haya un gran consumo de recursos, tales como recursos agrarios, minerales y mano de obra. Fundamentalmente esa mano de obra es no autóctona, no es de estos municipios, y por ello la población crea un ambiente de rechazo hacia lo que es todo el ambiente industrial en estas zonas, generando una falta de conciencia ambiental que origina una contaminación del río Cauca. Por otra parte, un recurso en el que nos vamos a enfocar es el agua. El agua es recogida a través de acueductos, pozos o directamente del río Cauca. Estas industrias también realizan unos procesos, los cuales tienen unas salidas que pueden ser productos de interés o desperdicios. Estos desperdicios pueden ser vertidos tóxicos, tales como metales o productos químicos, que acaban originando también la contaminación del río Cauca. Bueno, como ya habíamos hablado antes, estos centros económicos de gran importancia se convierten en centros urbanos. Por lo tanto, como son centros urbanos, va a haber una administración o gobierno. El problema se fundamenta en que esta administración no tiene un control ante este desperdicio de residuos, en ese caso de estas empresas. Por lo tanto, hay una infraestructura insuficiente en el alcantarillado, ya que por lo menos en Yumbo hay 3 grandes descargas municipales. Este alcantarillado no tiene, digamos, la capacidad para todos estos residuos que principalmente empresas tiran ahí. Esto es un aporte casi del 74,6% de las empresas industriales. También hay una falta, digamos, de alguna empresa que trate el agua cerca, digamos, al río. Todo esto lo que nos lleva es al deterioro de la contaminación. La contaminación del río Cauca por parte de las empresas de Yumbo y Santander de Quilichao se dan en 3 medios importantes, como lo son el suelo, el aire y principalmente el agua, que genera destrucción en los ecosistemas y baja la fauna y flora ambiental, como lo podemos tener de un 100% ha bajado ahora a un 10%. Genera proliferación de vectores, que son las enfermedades que se dan para el consumidor,
y esto viene por las moscas o roedores que se hacen a los alrededores del río por la alta contaminación. Baja la calidad del agua como la calidad de vida de las personas, dado que aumenta la contaminación, disminuye la obtención del recurso de agua y aumenta el deterioro del alcantarillado, lo cual aumenta la mano de obra y aumenta el mantenimiento y genera pérdidas económicas en los procesos. Sabemos que un 73% de las industrias especifican su uso de agua y un 38% no especifica el uso de sus industrias, como por ejemplo en el 73% tenemos a Cartón de Colombia, Fabricedas, Beriesdar, plásticos Rimax en su uso y su vertido. En la caracterización del consumo de agua vamos a centrarnos a tocar el tema del consumo de agua en Cali. Para entrar a tocar este tema tenemos que analizar los estratos socioeconómicos, que ya sabemos que están bien definidos del 1 al 6 en la ciudad de Cali. ¿Qué muestran las estadísticas? Que la diferencia entre el consumo del estrato 1 y el estrato 6 es bastante amplio. El estrato 1 en promedio consume 17 metros cúbicos y el estrato 6 consume 32 metros cúbicos mensuales. Por lo que podemos encontrar que la diferencia del consumo de agua entre los estratos es muy amplia. Eso puede ser debido a muchas variables. Una de ellas es la capacidad económica que tienen las personas. Mientras que usted tenga una capacidad económica mucho mayor, usted puede disfrutar de muchos beneficios del agua. Entonces por lo menos va a poder tener más baños, una casa más grande, más ropa, más lavadoras, va a poder utilizar este elemento preciado más veces. Podemos también tocar el concepto de la educación en la ciudad de Cali. Si bien el concepto de la educación con respecto al agua ha sido tratada desde hace rato para crear conciencia, pero se demuestra que el desperdicio de agua en la ciudad de Cali es bastante alta, por lo que esto conlleva a que el promedio mensual del consumo de agua en Cali sea mucho más alto cada vez por año. ¿Qué quiere demostrar esto? Que pues en general la conciencia de las personas, si bien ha estado mejorando, falta, pero tenemos que bajar este promedio. Este promedio es importante bajarlo. ¿Por qué? Porque mientras que la población siga creciendo, este promedio tiene una tendencia a seguir creciendo. A lo que nosotros tenemos que ir es a lograr disminuirlo para poder así optimizar el agua de una mejor manera. Otro tema interesante de esta parte social aquí en Cali es que el precio del agua cada vez es mayor. En este momento el precio del agua por metro cúbico se encuentra a 750 pesos metro cúbico, por lo que este precioso elemento tiene que comenzar a ahorrarse para que podamos utilizarlo mejor y poder así optimizarlo. Bueno, como dato curioso, encontramos que el porcentaje de gasto de agua en la mayoría de hogares de la ciudad de Cali está distribuido de la siguiente manera: 20% en los baños, como por ejemplo en las duchas, 17% en los sanitarios, 3% en consumo del hogar, y los demás porcentajes pues ya se distribuyen para los diferentes quehaceres que se necesitan. La caracterización del consumo del agua en los hogares. Entonces, el agua es fuente de vida y su escasez y contaminación se ve notablemente de una forma negativa cuando vamos a hablar socialmente y económicamente. Entonces, el Valle del Cauca es catalogado como una zona donde tiene, pues, la región tiene un clima cálido, un clima caliente, y por lo tanto el tope máximo de consumo por familia al mes es de 35 metros cúbicos. Sin embargo, en promedio una familia, entendiendo familia más o menos 4 integrantes, está entre 19 y 23 metros cúbicos mensuales. A las familias hay que concientizarlas debido a que en muchas ocasiones existen fugas
o escapes de agua, lo que ocasiona pues de que haya un mal uso del servicio y también pues ocasiona de que la economía pues se vea afectada debido a que pues va a aumentar, por decirlo así, los servicios públicos. El director de agua potable en Cali asegura que con 1 metro cúbico una familia puede satisfacer todas sus necesidades en un día. Ahora, por medio aquí, nos concentramos en la contaminación. Entonces, los hogares contaminan el agua por medio de productos químicos, tales como shampoos, como detergentes, como limpiadores, jabón de baño, jabón para lavar los platos. Estos contaminadores en muchas ocasiones pues, impactan de una forma muy fuerte al ambiente. Lo impactan de una forma muy violenta debido a que si se hace un uso irracional de los productos, pues esto va a aumentar el nivel, el impacto. Por ejemplo, si en muchas ocasiones las familias no leen las instrucciones que vienen en los envases, digamos, del detergente, entonces el detergente dice que que en 1 litro de agua se tiene que vertir cierta cantidad del producto. Si tenemos un uso irracional de eso, pues eso se va a ver gravemente afectado en el agua y la contaminación va a ser cada vez peor. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿cuál es el impacto en estos productos? Entonces, según expertos, dicen que el 20% de los agentes que reducen el nivel de oxígeno en el agua se ve influenciado por medio de todos estos productos químicos. Y esto también ocasiona que el tratamiento que se le va a hacer al agua, es decir, cuando se va a volver a potabilizar, pues no se puede hacer de la manera correcta debido a que ya está muy contaminada. También esto ocasiona muchos problemas a la fauna y a la flora en partes acuáticas. Por los vegetales acuáticos no pueden hacer bien su fotosíntesis y todo su proceso. También se ven afectados los animales, por ejemplo los peces, muchos mueren y otros pues tienen lesiones por ejemplo en sus branquias. También por otra parte tenemos el cloro, que el cloro es uno pues, de los mayores desinfectantes que usa las personas en el uso doméstico, pero el cloro cuando tiene reacción con el agua crea unos compuestos y esos compuestos a su vez crean unos subproductos que desencadenan la producción de radicales libres y esos radicales le causan daños a nuestro cuerpo, a nuestras células y también son propensos a tener a cáncer. Un factor de gran importancia es la regulación de la calidad del agua, ya que para que el agua sea apta para el consumo humano debe cumplir ciertas características físicas, químicas y microbiológicas, por lo que para verificar la calidad del agua se utilizan estos reguladores. Dentro de ellos está la CBC, el DACMA en Cali, el Ministerio de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las personas prestadoras que suministran y distribuyen el agua para el consumo humano y nosotros los consumidores o usuarios. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades de cada una de estas entidades? La responsabilidad de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son crear los reglamentos pertinentes a la calidad del agua. Por ejemplo, los reglamentos a los aspectos de las características físicas, químicas y microbiológicas, es decir, qué características debe cumplir el agua para poder ser usada para el consumo humano. También son los encargados de diseñar los modelos conceptuales, técnicos y operativos de los protocolos para garantizar así la calidad del agua. Por otro lado está la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, que es la autoridad competente para realizar pues, las diferentes sanciones y las diferentes investigaciones administrativas para aquellas entidades o, por ejemplo, las personas que realizan la distribución, incluso a nosotros los usuarios, que no estemos realizando y utilizando el agua pues, de la manera más indicada pues, para realizar las respectivas sanciones. Por otro lado está el Instituto Nacional de Salud, que es el encargado de realizar los análisis del agua, por lo que enviarlo al laboratorio y
está la responsabilidad de las direcciones departamentales y distritales, que se encargan de recibir la información del Instituto Nacional de Salud, son los que realizan las prácticas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua y son los que calculan los índices de riesgo de calidad del agua para el consumo humano y pues son los que entregan los respectivos datos. Por otro lado están las personas prestadoras de los servicios que deben garantizar el adecuado control de las apropiadas características del agua. Dentro de esto también está lavar y desinfectar antes de colocar en funcionamiento, por ejemplo, los lugares, pues los dispositivos en los que se hacen los tratamientos del agua. Y por último está nuestra responsabilidad como usuarios y consumidores, que pues por un lado debemos lavar y desinfectar los tanques de almacenamiento cada 6 meses, mantener en adecuadas condiciones de operaciones las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada, de esta manera ayudar a evitar problemas de salud. Y otro factor que es de gran importancia es nosotros, qué conciencia vamos a tener. Debemos ser un poco más conscientes del uso que le estamos dando al agua, porque el problema pues que creería yo que vamos a tener en un futuro es la contaminación. Vamos a tener pues gran cantidad de agua, pero el problema es qué tan contaminada está, por lo que yo considero que el mayor regulador de la calidad del agua deberíamos ser nosotros, deberíamos ser más conscientes del uso que le estamos dando. Bueno, con respecto a los reguladores que se van a encontrar en Cali y en el Valle del Cauca, podemos encontrar la CBC, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Ella es la encargada de la administración de todos los recursos ambientales y su protección a nivel de todo el departamento del Valle del Cauca. Ahorita vamos a ver lo que realiza el DAGMA. Bueno, el DAGMA es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. También es la máxima autoridad ambiental en Cali. Es encargada de aplicar todas las normas y sanciones a todo aquel que afecte el medio ambiente. Entonces, sus funciones es ejercer su autoridad para proteger el medio ambiente, diagnosticar la situación y realizar planes y programas que nos permitan... Bueno, las fuentes hídricas están definidas como las corrientes de agua superficiales o subterráneas de donde los seres humanos aprovechamos para extraer el agua que necesitamos. Estas pueden ser, por ejemplo, ríos, cuencas, manantiales, pozos, ríos subterráneos, entre otros. Ya hablando de la ciudad de Cali, tiene como principales fuentes hídricas los ríos Cali, el río Aguacatal, el río Lili y el río Meléndez. De allí la ciudad saca el mayor porcentaje de agua que necesita y la distribuye a las diferentes zonas del municipio. Existen diferentes inconvenientes que afectan estas fuentes hídricas. Dentro de los principales están, por ejemplo, la deforestación de los bosques, y también encontramos la contaminación que se abre sobre algunas cuencas y ríos por parte de algunas empresas productivas que tiran los desechos sobre estos y pues perjudican a todo el sistema hídrico de la ciudad. Adicional a esto, como decía mi compañera, también tenemos que ver que el consumo se ve afectado de otras formas, tales como hay industrias que producen agua embotellada, cogen el agua del servicio público, la embotellan, hacen un debido proceso y la venden, lo que genera así para ellos un negocio, lo que es lucrarse para ellos y aumentar el consumo del agua de Cali. Bueno, frente a otra caracterización del consumo de agua en Cali, vamos a hablar más a fondo acerca de las industrias, más que todo las productoras. Frente a ella vamos a hablar primero acerca de unos porcentajes de los desechos industriales frente a dichas industrias en Cali. Uno de ellos son que el 75% de las empresas realiza descarga de metales pesados en el agua. Además, el 78.6% de las empresas realizan descarga de materia orgánica en el agua. El 82.1% de ellas realizan descarga en el agua de sólidos en suspensión. Finalmente, el 82.1% de las empresas realizan descarga en el agua de hidrocarburos. Bueno, aparte de ello, también vamos a hablar de cómo esto se ve afectado en nuestro entorno, qué consecuencias traen esos desechos a nuestro medio ambiente.
se ve que el 82.1% de las empresas realizan descargas atmosféricas en la capa de ozono. Posteriormente, el 82.1% contribuyen al cambio climático. El 78.6% de las descargas se contribuye a las lluvias ácidas, y por último el 89.3% de las descargas se van a las materias particuladas. Además de esto, vamos a hablar de algunas industrias en Cali y nos vamos a concentrar en la concentración de carga contaminante que se mide en miligramos por litro, que cada una de estas afecta en el agua. De estas las dividimos en estos 5 aspectos, que son los sólidos en suspensión y cementables, las grasas y aceites, las demandas biológicas de oxígeno, las demandas químicas de oxígeno y el pH. La primera industria que vamos a tratar es alúmina. Frente a ella pudimos encontrar que las grasas y aceites en un promedio desechan 9 miligramos por litro. Frente a la demanda biológica de oxígeno tiene un 77.8 en promedio de miligramos por litro. Frente a la demanda química de oxígeno podemos ver que tienen un 257 miligramos por litro, y frente a los sólidos en suspensión y cementables tienen 50 miligramos por litro en promedio. Otra empresa como las Fabricias en grasas y aceites generan el 32.3 miligramos por litro. En las demandas biológicas de oxígeno el 13.85, en las químicas el 46.63 y los sólidos en 5.64. Otra de estas industrias es la de plásticos Rimax. Frente a las grasas y aceites en promedio es 42.31 miligramos por litro. Frente a las de oxígeno es 280 miligramos por litro. Las químicas es 136.76 miligramos por litro, y la de sólidos es 50 miligramos por litro. También tenemos a Dinalsa, una empresa que en grasas y aceites genera el 10 en las demandas biológicas el 60, en las demandas químicas un alto promedio que es de 159, y en los sólidos de 38. La siguiente industria va a ser tecnoquímicas. Frente a la grasa de aceites es un 17.15 en promedio de miligramos por litro. Frente a las biológicas es un 44 miligramos por litro, y frente a las químicas es 155 miligramos por litro, y la de sólidos es un 57 miligramos por litro. La siguiente, los productos varios. Los productos varios en grasas generan un 54.24, en la biológica el 148.52, en las químicas 330.48 y en los sólidos 370. Bueno, finalmente podemos ver que estas industrias más adelante se van a ver relacionadas frente a uno de los temas, que es el consumo de agua en la industria en Cali. Bueno, el consumo de agua en las industrias en Cali lo dividimos en tres: en agrícola, agropecuario, que incluye el sector pecuario y la agrícola, y en la manufactura. En el pecuario vemos que solo se gasta un 3%, solo utiliza un 3%, y se gasta en el cuidado de animales y en la alimentación de ellos. Seguimos con el sector agrícola, que utiliza se gasta un 54%, y la mayoría de estas se va en la evaporación y la asimilación de nutrientes. Vemos que también hay contaminantes que se echan al río, y en estos pues van los fertilizantes y los pesticidas. En lo que más se usa esta pues cantidad de agua es en la plantación de cultivos, en los riegos de ellos, y en todo lo que necesiten para pues llevar a cabo estas dos. Continuando con el sector industrial, específicamente en la parte de manufactura, se logró identificar dónde más se gasta el agua. O sea, el sector industrial equivale a un 13% del gasto total. Entonces, en la materia prima, las industrias que más lo utilizan son la química y la alimentaria. La química porque necesita del agua para hacer muchos de sus procesos, muchos de los medicamentos y demás. Y la alimentaria pues para mantener las carnes, vegetales y todo lo demás, que necesita de una sanidad muy
muy específica. En cuanto al transporte, la parte de minería o los ingenios azucareros o las construcciones, ya que necesitan para hacer las mezclas y demás, pues la base es el agua. Y en los ingenios azucareros pues se relaciona con la parte agrícola, porque sí, para las plantaciones, para que se mantengan estables con nutrientes y demás, la base es el agua. Se gastan en promedio 1000 metros cúbicos por cada tonelada de azúcar. El papel es otra de las industrias que más gasta agua. Por lo normal se encuentran cerca de los ríos, ya que es una base para ellos, y se gasta en promedio 230 metros cúbicos por tonelada de papel. La transferencia de calor también es muy importante, ya que en las industrias modernas utilizan plantas termoeléctricas y demás para la generación de energía. La limpieza pues es la base de todo. Cualquier industria necesita de limpieza, y además en el proceso industrial gran cantidad de productos necesitan del agua. Este 13% se puede promediar que por industria, por trabajador, se gastan 80 litros. Y el agua utilizada se encuentra en aguas superficiales, pero mayormente la sacan de las aguas subterráneas. Bueno, aquí para recalcar los datos que dijeron mis compañeras del consumo de agua en las industrias en Cali, vamos a mostrar unas cifras generales del consumo industrial y del consumo comercial. En el consumo industrial vemos que en enero es donde se presenta mayor consumo. El consumo aquí está en pesos, o sea, la cantidad que paga cada industria por los servicios. En enero vemos que es más alta porque es cuando se factura el agua consumida en diciembre, que es la mayor temporada donde se usa agua, ya que como tenemos la feria y la Navidad y pues muchos eventos que conglomeran a la gente, entonces por eso se ve el mayor consumo. Más adelante, en los siguientes meses va a bajar, y pues otra vez a mediados del año vuelve a subir, y de ahí empieza a incrementar otra vez hasta llegar al tope máximo en diciembre. En el consumo de metros cúbicos vemos un comportamiento igual, y pues como están relacionados el consumo y pues la cantidad en pesos, se ve que pues como son directamente proporcionales, entre más agua vaya a consumir, pues más voy a pagar. En cuanto a los suscriptores en las industrias, tenemos que son en promedio 180 al año. Se ve que pues es uniforme, y también se puede ver que una vez entran, pues no salen, que en esto es que se diferencia en el sector industrial, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, ahora el valor, también tenemos dos gráficas: el valor del consumo comercial en pesos y el valor del consumo comercial en metros cúbicos. Es el consumo del agua, y pues el valor pagado por ella no es uniforme, y también vemos que a comienzos del año, o sea en enero, es cuando más se consume, por lo que ya se explicó que en diciembre hay muchos eventos que generan mayor consumo del agua. En cuanto a los suscriptores del sector comercial, vemos que no es uniforme, y también aquí podemos llegar a la conclusión de que hay comerciantes que entran y salen del mercado, y esto se debe pues también a las diferentes temporadas que tenemos en el año, que afectan el consumo de lo que ellos estén vendiendo. Los suscriptores comerciales son 305 al año en promedio. Aquí, aunque vemos que hay unos periodos de crecimiento y otros de decrecimiento, si analizamos la línea de tendencia, los suscriptores siempre van a ser ascendentes, o sea que así hayan tasas de decrecimiento, igualmente la cantidad va creciendo a medida que pasa el tiempo. En cuanto a los servicios, los hospitales, que son aproximadamente 573 establecimientos, consumen 400 litros por cama al día.
Por otro lado, en la educación, con un aproximado de 2.703 colegios y 23 instituciones de educación superior, se consumen alrededor de 20 litros por estudiante al día. Los hoteles, que son alrededor de 101 establecimientos, consumen 500 litros por habitación al día. Y los bancos, que son aproximadamente 865 establecimientos, consumen 80 litros al día por empleado. El suministro de agua para los hogares, las industrias y los servicios lo realizan 3 acueductos: Acuavalle, Valle Caucana de Aguas y Emcali. Estos dos son los que surten a los municipios de los alrededores, y Emcali es el que distribuye el agua propiamente para los 75% de los caleños. Emcali se encarga de tratar el agua de diferentes plantas: de Cali, que es la encargada del 5% del sistema; Cauca, el 20% del sistema; Puerto Mayarino, la más grande, que se encarga del 55%; La Reforma, también 20%; y La Riviera, que es la más pequeña, con menos del 1% del sistema. Emcali es la única que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta se encarga de restablecer ambientalmente el río Cauca. Las aguas que llegan allá ya se supone que deben tener 50% menos de contaminación. Esta planta trata el 85% de las aguas residuales de Cali. Las demás no las puede tratar, ya que son asentamientos que se hacen en zonas que no pertenecen al sistema. Con esta planta lo que se trata es que no haya tan baja oxigenación, que haya mayor calidad de vida y mejorar en general el río Cauca, por ejemplo, para que haya otra vez explotación pecuaria y extracción de arenas. Emcali en este momento tiene una demanda de 8.3 metros cúbicos por segundo y su oferta es de 12 metros cúbicos por segundo. En este momento estamos bien, pero esta infraestructura solamente va a servir hasta el año 2037.